revelado, millonario se disfraza de humilde para encontrar madre de su hijo, y la increíble limpieza de su alma comienza en Santa Rosa. Jorge era conocido en el vibrante barrio de Santa Rosa como un trabajador incansable. Con sus manos callosas, cada mañana, levantaba la persiana de su pequeño taller de carpintería, donde el sonido rítmico del martillo y el olor a madera fresca contaban su propia historia de esfuerzo. A sus 35 años, había hecho de la humildad y el sacrificio un lema de vida, enseñando a sus hijos la importancia de luchar por lo que deseaban. Sin embargo, en el silencio de la noche, cuando la luna iluminaba su casa, un secreto ardía en su interior como fuego que consume lo que toca. Jorge no era solo un humilde carpintero, era millonario. Había dejado atrás su antigua vida tras encontrar un golpe de suerte que lo volvió adinerado, pero el precio de su fortuna había sido alto. Perdió a Lucía, la madre de su hijo, en un mar de malentendidos que lo hicieron perder de vista lo que realmente importaba. Con el inicio de un nuevo año, Jorge tomó una decisión que cambiaría su vida. Se disfrazó de hombre común, ropa sencilla, sin joyas, quedando así el millonario detrás de la fachada de un obrero más del barrio. Quería reencontrar a Lucía y, al mismo tiempo, comprender lo que había perdido. En cada esquina, la alegría de la gente, el aroma de los tacos al pastor y el sonido de risas resonaban como música para sus oídos. Pero mientras más se sumergía en la vida comunitaria, más sintió que la felicidad que antes había disfrutado se desvanecía. Se percató de que nunca había perdido el contacto con sus raíces, sino que había dejado que la ambición y su deslumbrante riqueza lo alejaran del amor verdadero. La primera vez que se envolvió en la calidez de la comunidad, una familia le ofreció un plato de pozole en su fiesta. Los niños jugaban a su alrededor, y él sintió un nudo en el corazón al recordar a su propio hijo. «Eres uno de los nuestros», le decía un hombre de barba espesa, hombro con otros trabajadores que compartían sueños similares. La identidad de Jorge comenzó a desdibujarse, su nuevo disfraz le otorgaba una extraña libertad, pero el peso de su secreto lo iba consumiendo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día, se acercaba más a la verdad, hasta que en una fiesta llena de música y risas, vio a Lucía. El tiempo se detuvo y el ruido se desvaneció mientras sus miradas se entrelazaban. La chispa de lo que alguna vez fueron nos envolvía, pero junto con la emoción, Jorge sentía un abismo de miedo, una verdad que amenazaba con romper la paz que había encontrado. Debería revelarle quién realmente era, arriesgando perderla otra vez, o seguir viviendo en esta mentira y arriesgarse a que su corazón se convirtiera en frío. En ese instante, la vida de Jorge colgaba de un hilo, y la decisión que tomara podría cambiar el rumbo de su historia para siempre. El eco de las risas seguía resonando en el aire, pero para Jorge, todo había quedado en silencio. Lucía, la mujer que había robado su corazón tantas veces, ahora estaba frente a él, con esa misma mirada que aún no podía derretir. Su cabello ondeaba suavemente al ritmo de la música, y por un momento, todo lo que había ocultado parecía desvanecerse. Sus manos temblaban levemente, no sabía si acercarse o dar un paso atrás. «Jorge», pronunció Lucía con dulzura, como si el tiempo no hubiera pasado. Era un susurro, pero para él, resonó como un grito en la noche. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La falta de palabras lo abrumaba, se encontraba en un campo de batalla emocional, dividido entre la verdad y la mentira que había tejido a su alrededor. Las risas y la música reempezaron a llenar el espacio, como si toda la comunidad estuviese disfrutando de una noche mágica. Sin embargo, para Jorge, el mundo exterior se había vuelto borroso. Él solo podía ver a Lucía y recordar la vida que habían construido juntos antes de que todo se desmoronara. «He estado trabajando en un taller», respondió, sin poder evitar que su voz temblara. «La verdad es que he regresado a mis raíces». La mirada de Lucía lo atravesó. «Siempre supiste hacerlo».
Eres bueno con tus manos, dijo, una sombra de admiración cruzando su rostro. Pero en su voz había una línea de tristeza. Jorge lo notó de inmediato, una preocupación que buscaba afuera, pero se reflejaba soberanamente dentro de ella. En ese momento, la niebla de la incertidumbre lo envolvió. ¿Debería abrirse a ella, contarle la verdad que llevaba años guardando? La posibilidad de perderla de nuevo lo aterra. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor en su pecho, llenándolo de pánico. Tenía miedo de que ella lo mirara con desaprobación, de que lo viera como el hombre que la dejó atrás por su ambición. Sin embargo, en el fondo sabía que su relación había sido construida sobre la honestidad. La riqueza que había acumulado no era más que un adorno en comparación a la vida que habían compartido juntos. Lucía empezó, sintiendo que el aire se tornaba denso. No soy lo que parece, quiero explicarte. Antes de que pudiera profundizar, un niño pequeño se acercó y le tiró de la camisa. Tío. Vente a jugar. La alegría inocente del niño rompió el intenso momento, y Jorge sintió que el mundo exterior exigía su atención. Con una sonrisa que intentaba ocultar su confusión, se agachó a la altura del niño. Claro que sí, campeón. Voy contigo, respondió, sintiendo un atisbo de alegría entre el desasosiego. Él jugó, corrió y se dejó llevar por un instante, pero el peso de su secreto seguía a cuestas. Lucía lo observaba desde la distancia, con una mirada que parecía calar su alma. Ella sabía que algo más se escondía detrás de esa sonrisa forzada. ¿Estaría dispuesta a aceptarlo? Cuando la fiesta comenzó a desvanecerse y la música dio paso al murmullo de despedidas, Jorge sintió la mirada de Lucía sobre él como una brasa ardiente. No había escapatoria. En un instante de lucidez, tomó una decisión: era momento de revelar su verdad, porque vivir en la mentira solo lo había llevado a un vacío que parecía interminable. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Jorge trató de buscarla en medio de la multitud. Su corazón latía fuertes, como un tambor que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Lucía la llamaría esta vez con firmeza, sin temor, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Pero, cuando la encontró, su corazón se detuvo en seco. Ella ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud. La angustia lo invadió mientras comenzaba a buscar entre los rostros familiares. La había perdido otra vez. La noche era oscura, y Jorge se sintió más perdido que nunca. ¿Qué haría ahora? La respuesta parecía más distante que nunca. Jorge miró a su alrededor, sintiendo que el aire se volvía más denso. El murmullo de la fiesta todavía vibraba, pero para él, todo se había convertido en un eco lejano. La emoción que había sentido al ver a Lucía se transformó en desesperación. Había estado al borde de abrir su corazón, de contarle lo que realmente había significado para él. Ahora, la oportunidad se le escapaba entre los dedos como arena. Con cada segundo que pasaba, la imagen de ella se desvanecía. Pasó por encima de las personas ajenas, perdió el hilo de las conversaciones, se proyectó hacia los recuerdos. Recordó aquella tarde en la que ambos se sentaron bajo el mismo cielo estrellado, compartiendo sueños e ilusiones. Había risas, había amor. ¿Cuánto había cambiado? ¿Y qué quedaba de aquel hombre seguro y lleno de vida que había sido? Había sacrificado todo por una ambición que ni siquiera lo hacía feliz. Jorge se apresuró hacia la salida, sin pensar, arrastrado por un impulso que lo empujaba a encontrarla. Las luces parpadeantes de la calle contrastaban con la obscuridad que sentía en su pecho. Las risas de la fiesta pronto quedaron atrás, pero el latido de su corazón se intensificó. Estaba decidido a buscarla, no podía dejar que se esfumara otra vez. Al salir, el aroma de las flores nocturnas le trajo un momento de claridad. Las memorias lo invadieron, trajo imágenes de esa risa contagiosa y de los ojos de Lucía brillando de alegría. La sombra de su miedo a perderla se retiraba, pero la realidad de su situación se interponía. La verdad pesaba como una piedra en su pecho. De repente, un grito resonó a lo lejos. Era una voz familiar que lo hizo detenerse. Jorge. Al darse la vuelta, vio a Mateo, el pequeño que había traído un poco de luz a su día. El niño corría hacia él, con su sonrisa brillante y sus ojos llenos de inocencia. Tío, ¿por qué no estabas jugando?, preguntó el niño,
mientras Jorge se agachaba para encontrar su mirada. Su voz era pura y sin filtros. En un instante, la angustia de Jorge se desvaneció un poco. Recordó que la vida, en su esencia, a menudo estaba rodeada de simplicidad, amor y conexión. Estaba buscando a alguien, respondió Jorge con una sonrisa, el pequeño lo recordaba a su propósito. ¿Quieres dar un paseo? ¿Podrías ayudarme a encontrarla? Mateo asintió con energía, y en su pequeño mundo, todo parecía posible. Jorge tomó la mano del niño. Mientras caminaban, Jorge no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Al dar su primer paso hacia la verdad, se encontraba fraccionado entre la esperanza de reconectar con Lucía y el temor de que ella no lo aceptara. Su corazón latía a un ritmo que no podía ignorar. ¿Sabes algo sobre las historias de amor, Mateo?, preguntó mientras buscaban. El niño lo miró con curiosidad. Claro, tía, son mágicas. Como las que cuentan nuestras abuelas, respondió con entusiasmo. Pero a veces, son difíciles. Quizás se rompan o se oculten, susurró, mientras se preguntaba si podría ser el hombre que Lucía necesitaba, más allá de toda la riqueza. ¿Y qué hacemos entonces?, quiso saber Mateo. Debemos ser valientes, respondió Jorge, sintiendo que cada palabra se adentraba en su alma. Buscar lo que realmente importa en la vida. Al llegar a la plaza iluminada, un destello le llamó la atención. Entre los rostros de la multitud, vio a Lucía de nuevo. Su corazón dio un vuelco, lleno de alegría y ansiedad. Ella estaba hablando con alguien, pero había algo en su mirada que dejó atónito a Jorge. No era el brillo que recordaba. Esa sensación de tristeza que adolecía a su esencia lo desarmó por dentro. Lucía susurró, sintiendo que era ahora o nunca. Mateo comenzó a apresurarse hacia ella con la esperanza de que el niño le diera el valor que necesitaba. Pero antes de que Jorge pudiera avanzar por completo, Lucía lo vio. Aquellos ojos lo atravesaron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. ¿Qué harás ahora, Jorge?, se preguntó, mientras la fuerza de la certeza se acumulaba en su pecho y el temor lo envolvía. La noche prometía revelaciones más de las que estaba listo para enfrentar. Jorge sintió que el mundo se detenía. La mirada de Lucía, que alguna vez le había devuelto el brillo a sus días, ahora parecía una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Había sufrido tanto en su ausencia? ¿Había llegado el momento de desentrañar su verdad? Su mente se debatía entre el amor y el miedo a ser rechazado. Mateo, ajeno a la tormenta en el corazón de Jorge, corrió hacia Lucía con la inocencia de un niño que no entiende el peso del tiempo. «Hola, Lucía», exclamó, levantando la mano como si fuera una bandera de paz. Jorge vio cómo la expresión de Lucía se suavizaba al ver a Mateo, un destello de alegría en sus ojos. «Hola, pequeño», dijo ella, agachándose para encontrar su mirada. Jorge respiró hondo, llevándose la mano al pecho, sintiendo el nudo crecer allí. ¿Dónde estaba tu tío?, preguntó Lucía, con una sonrisa que desnudaba la tristeza oculta. Mateo, sin reparos, respondió, estaba buscando a alguien que quiere mucho. Estoy ayudándolo. Las palabras del niño resonaron entre ambos, como un puente entre un pasado compartido y un presente incierto. Jorge sintió una oleada de valentía cuando se dio cuenta de que ese alguien era ella. Pero el camino para revelarle su verdad nunca había sido tan empinado. Avanzó decidido, aunque su corazón latía con una fuerza abrumadora. Lucía lo miró, entre expectante y confundida, mientras él se acercaba más. Lucía, comenzó Jorge, con la voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Mateo, consciente de la tensión, dio un paso atrás y dejó a Jorge el espacio que necesitaba. El silencio de la plaza llenó el aire. He estado buscando la manera de decirte lo que siento, y estoy aquí para explicar todo. Su voz se desvaneció. Ellos se habían amado con locura, él había dejado todo atrás, pero ese tiempo de ausencia había creado una herida entre ellos. Te he fallado, admitió, sintiendo el peso de sus palabras. Me dejé llevar por mis ambiciones y perdí de vista lo más importante. Nunca debí alejarme de ti. El rostro de Lucía se congeló. Jorge, no creo que sea tan fácil, replicó, su voz titilaba con un eco de dolor. No puedes regresar y esperar que todo sea lo mismo.
Las palabras de ella eran un golpe, pero también un llamado a la verdad que necesitaba compartir. Sin embargo, la advertencia del reencuentro la envolvía en una nube de inseguridad. Puede que no pueda regresar a lo que éramos antes, pero lo que siento por ti sigue aquí, respondió, señalando su pecho. No puedo dejarlos atrás, ni a ti ni al pequeño. Quiero construir algo real, algo que valga la pena. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas, como si su resistencia se desvaneciera en el aire. Pero antes de que ella pudiera responder, un hombre de la multitud se acercó, interrumpiendo el momento. Vestido con un traje elegante, tenía una expresión escéptica. ¿Puedo ayudarles en algo? Su tono era directo, casi acusador. Jorge lo reconoció al instante. Era un viejo amigo, Carlos, un socio con el que había tenido tratos en el pasado. La tensión aumentó en el ambiente. ¿Quién es este?, preguntó Carlos, dirigiéndose a Lucía como si ella necesitara una defensa. Ese es Jorge. La pausa de Lucía fue el instante que Jorge nunca imaginó que viviría, un giro inesperado que lo dejó con el alma en vilo. ¿Tú qué?, inquirió Carlos, irritado. Jorge sintió que la adversidad se abría como un telón, y ahora él tenía que elegir entre ser un hombre que se enfrentaba a sus verdades o el que había mantenido sus secretos guardados. A un lado, Mateo miraba confundido, incapaz de entender la súbita tensión que lo rodeaba. Jorge respiró profundo, convencido de que su batalla por recuperar el amor de Lucía no solo se trataba de ellos, sino de ser el hombre que Mateo merecía. Soy el padre de su hijo, finalmente se atrevió a decir. Las palabras resonaron en el aire, un eco tan fuerte que todos los rostros se tornaron hacia él, dejando a Lucía paralizada. ¿Qué harás ahora, Jorge?, pensó, mientras enfrentaba la inminente tormenta que se desataba a su alrededor. El silencio se hizo denso, como si la plaza entera contuviera la respiración. Jorge podía sentir las miradas de curiosidad y juicio caer sobre él como un torrente. La incredulidad en la cara de Lucía lo desarmó. Ella arqueó una ceja, incapaz de procesar el giro de acontecimientos. ¿El padre? ¿De verdad, Jorge? La voz de Lucía apenas era un susurro, pero tenía el peso de 1000 preguntas no formuladas. El rostro de Mateo se encendió en confusión al escuchar su nombre en la conversación. Sí, soy yo, se apresuró a aclarar Jorge, intentando no perderse en el mar de dudas que se cernía entre ellos. He estado buscando una manera de regresar a tu vida. Nunca dejé de pensar en ti, en lo que significas para mí. La mirada de Carlos se tornó crítica. Esto no es un juego, Jorge. Tienes que ser responsable, interrumpió, cruzando los brazos con desdén. ¿Qué has venido a hacer aquí, exactamente? ¿Perturbar una vida que probablemente ha seguido adelante sin ti? Jorge se sintió atrapado entre el deseo de pelear por Lucía y la necesidad de mostrarse fuerte frente a Carlos. No estoy aquí para causar problemas, ni a Lucía, ni a su vida. Pero tengo que ser honesto. Mateo es mi hijo, y quiero estar presente en su vida. No puedo esconderme más. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con tu dinero? ¿Con tus falsas promesas? Carlos se burló, entregando a la escena una carga de tensión aún mayor. La presión hizo que el corazón de Jorge latiera más rápido, pero estaba dispuesto a soportar cualquier reproche. Carlos, por favor, intervino Lucía, la voz temblando. Esto no es fácil para mí tampoco. Su mirada se centró en Jorge, como si buscara respuestas en él. Sé que no será fácil, dijo Jorge, acercándose un poco más a Lucía mientras hablaba, pero estoy dispuesto a luchar por la familia que perdí. Te he fallado, lo sé, pero esta vez prometo no dejarte de lado. Mateo, con su inocencia, tomó de la mano a Lucía, como un pequeño faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Ella sonrió débilmente, sintiendo que aunque el camino era complejo, el niño que amaba era un testigo de su historia compartida. Soy solo un niño. ¿Por qué no están todos felices? ¿Saben que el amor es lo más importante? Mateo preguntó, dando un paso al frente, como si fuese un valiente mediador entre el dolor de los adultos. Jorge sintió que lo que el pequeño decía resonaba con fuerza, como si las palabras de Mateo fueran un recordatorio de lo que realmente importaba. Lucía también lo entendió,
Su corazón se ablandó un poco al ver el amor puro en el gesto de su niño, un brillo en los ojos de Lucía hizo que Jorge sintiera una chispa de esperanza. ¿Es posible encontrar paz entre nosotros? Ella lo miró, buscando respuestas que él aún no tenía. Haré lo que sea necesario, Lucía. Solo quiero tener la oportunidad de intentar no solo ser un padre, sino también ser un compañero en esta vida, dijo Jorge, sintiendo su verdad fluir como una corriente liberadora. Eso suena muy bonito, Jorge, pero las palabras son solo palabras, cuestionó Carlos, aún escéptico. Las promesas vacías no llenan los corazones. Y menos el de un niño, un destello de ira y determinación apareció en el rostro de Jorge. No voy a dejar que mi pasado hable más fuerte que mis acciones futuras. Llevo demasiado tiempo huyendo de mis responsabilidades, y he aprendido que no se puede tomar la vida a la ligera. Lo suficiente para demostrarlo, el desafío en la voz de Carlos estaba claro. Lo suficiente para intentar reconstruir lo que una vez tuvimos, si todavía hay un lugar para mí, afirmó Jorge, con la mirada fija en Lucía, fue en ese instante que ella, después de un dilatado silencio, finalmente habló. Tengo tanto miedo de volver a confiar. Las lágrimas corrían sin poder detenerse, pero en sus ojos había algo más, una chispa de la esperanza en la que tanto habían creído. Sin embargo, entre esa mezcla de emociones, surgió una sombra del pasado que nadie había anticipado. Bajo el murmullo de la plaza, una figura familiar apareció, interrumpiendo de nuevo el frágil momento. Esta vez, no era Carlos quien cuestionaría a Jorge, sino alguien aún más inquietante, que podría redefinir todo. ¿Qué creías, Jorge? Todo se complica mucho más de lo que imaginas, dijo una voz dura desde el borde de la multitud. Jorge se dio la vuelta, su corazón se detuvo en un instante. Era Natalia, su ex socia y una mujer que sabía todos sus secretos. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, sintiendo el frío de sus palabras calar en su piel, mientras su estómago se apretaba. Vengo a aclararte algo. La historia no ha hecho más que comenzar. Jorge se quedó parado, la mirada fija en Natalia mientras el aire alrededor se tornaba pesado y casi irrespirable. La plaza, que antes había estado invadida por murmullos vacíos, ahora parecía concentrar toda la atención sobre ellos. Su rostro, un reflexivo espejo del pasado, transmitía la misma desconfianza con la que él mismo había cargado durante años. ¿Qué vas a aclarar, Natalia?, preguntó Jorge, apretando los puños para controlar la ira que comenzaba a burbujear en su interior. No sabía cómo había llegado ella allí, pero sabía que su aparición solo podía significar problemas. Todo lo que te creías a salvo está a punto de salir a la luz, dijo ella, mirando a Lucía como si fuera parte de un juego macabro. Sus ojos relampaguearon con una mezcla de satisfacción y desafío. La verdad sobre Mateo no es lo que piensas. Lucía, que había estado sosteniendo la mano de Mateo con ternura, ahora se separó de él, su rostro una mezcla de confusión y temor. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando. Estoy aquí porque lo que Jorge no sabe es que hay más en esta historia. Más de lo que él ha decidido olvidar, dijo Natalia con un tono despectivo, como si quisiera despojar a Jorge de su dignidad ante las personas que le importaban. ¿De qué estás hablando?, insistió Jorge, moviéndose hacia ella, incapaz de soportar la idea de que el pasado estuviera burlándose de él justo en este momento tan frágil. No tienes nada que hacer aquí, Natalia. Lo que pasó, quedó en el pasado. Eso es lo que crees. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie cuando menos lo esperas, continuó Natalia, disfrutando del tormento que causaba. A su alrededor, la multitud comenzó a murmurar de nuevo, los rostros llenos de curiosidad. Mateo, sintiéndose desplazado, miró a su madre, como una planta que busca luz en medio de la oscuridad. Mamá, ¿qué está diciendo esta señora?, preguntó, asustado. Todo esto es solo ruido, Mateo. Nada más que ruido, contestó Lucía, pero su voz carecía de la confianza que quería transmitir. Jorge podía sentir cómo la angustia se apoderaba de ella y, aún más inquietante, como sus propios poderes de convencimiento parecían fluir de él, como si el pasado abriera una grieta en su promesa de futuro. Lo que nadie sabe, siguió Natalia, ignorando a Mateo,
es que la razón por la que Jorge no está en la vida de su hijo es porque decidió dar un paso atrás, pero no porque quisiera. Tenía sus razones. El rostro de Jorge se contorsionó de rabia. Cierra la boca, Natalia, bramó, pero su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Ante las miradas de desaprobación y sorpresa de los presentes, Jorge comenzó a sentir que su mundo se tambaleaba, una mezcla de miedo y frustración. Es fácil escapar de la culpa cuando tienes el dinero para hacerlo, ¿verdad, Jorge? Insistió Natalia, su sonrisa gélida alimentando las llamas de la vergüenza. Te estás metiendo en un lugar que no te pertenece, sentenció Jorge, sintiendo que el suelo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Pero su determinación fue superando la arcada de la presión, aferrándose a lo único que le daba fortaleza, el amor que sentía por Lucía y Mateo. ¿Qué piensas hacer ahora?, le espetó Carlos, acercándose, sintiendo que el choque de personalidades estaba a punto de explotar. ¿Vas a dejar que esta mujer destruya lo poco que has conseguido? Con la mente agitada, Jorge miró a Lucía y luego al niño, buscando respuestas en sus rostros. No me detendré. He llegado hasta aquí y no voy a retroceder. Les prometo. Jorge respiró hondo, voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste, pero antes de que pudiera continuar, una nueva sombra emergió detrás de Natalia, interrumpiendo nuevamente la escena. Una figura familiar, que hacía mucho había estado ausente. Jorge sintió que le caía el alma al suelo. Era su madre, quien había sido su apoyo en tiempos difíciles, y ahora, allí estaba, con ojos llenos de preocupación. Carlos, no dejes que esto se convierta en un espectáculo, dijo sin preámbulos, centrando su mirada en su hijo. Jorge, hay algo que necesitas saber. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquellos momentos de verdad estaban a punto de reconfigurar todo lo que creía saber. Mientras la tensión se acumulaba en el aire y las palabras latentes parecían no querer salir, la pregunta resonó en su mente, ¿podría enfrentarse a la verdad que tanto había temido? Todo quedó en silencio. La plaza, antes llena de murmullos y miradas curiosas, parecía haberse detenido. Jorge se sintió despojado de todo, como si su madre con esa simple frase hubiera desnudado las capas de su vida, exponiendo lo que había tratado de esconder por tanto tiempo. ¿Qué quieres decir, mamá? La voz de Jorge, normalmente firme, sonó casi quebrada. Deseaba que su madre no hubiera llegado, que Natalia no hubiera hablado, que la mentira que había construido a su alrededor se mantuviera en pie un poco más. Pero el tiempo se le escapaba entre los dedos, y las preguntas se multiplicaban en su mente. «Es sobre Mateo», empezó su madre, la mirada llena de preocupación. «Sobre Mateo», repitió Jorge, sus palabras saliendo como un susurro. «¿Qué pasa con él?». Lucía se acercó un poco, aún sosteniendo la mano de Mateo, que continuaba observando la escena con ojos grandes de miedo. Ella sabía que había cosas que Jorge no quería enfrentar, pero ahora parecía que la montaña de mentiras se estaba desmoronando. Su madre respiró hondo, buscando la forma de expresarse. «Hay verdades sobre tu vida que nunca te conté, y que creo que es hora de que sepas. Tú pensabas que habías tomado todas las decisiones, pero había razones que debías conocer». Jorge sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y, en un instante, todos los recuerdos comenzaron a fluir, su infancia, las discusiones en casa, el resentimiento que había crecido entre él y su madre. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma inquietante, los ojos de Natalia brillaban con satisfacción. «Vas a salir a la luz, Jorge. Todo lo que has querido olvidar se destruirá hoy. No hay manera de que te salgas con la tuya esta vez. La verdad siempre encuentra su camino». La mirada de su madre se dirigió hacia Natalia, con un destello de determinación. «No necesitas hacer esto, Natalia. Es solo un niño, no debes usarlo como un arma». «No soy yo quien decide eso», respondió con frialdad, disfrutando del caos. «Es Jorge quien tiene que enfrentar su pasado». «¿Qué clase de verdad podría ser tan destructiva?», preguntó Lucía, su voz casi un ruego. Ella luchaba por mantener la calma, pero el temblor en su mano la traicionaba. «Es lo que más teme», dijo Natalia, sin soltar la presa que tenía en su mente. «Es lo que él ha querido ocultar de todos, incluido Mateo». «Basta»,
gritó Jorge, incapaz de soportar más. Basta de juegos. Si tienes algo que decir, dímelo ahora. La desesperación le seguía, pero la rabia también comenzaba a hacerse notar. La mujer sonrió, disfrutando del espectáculo que ofrecía. La verdad es que Mateo no es quien crees. Hay algo que nunca supiste de él. ¿Sabes? A veces el pasado tiene formas extrañas de regresar, como un fantasma que nunca deja de atormentarte. Jorge sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies, una verdad no revelada que lo podía destruir por completo. Su madre lo miró con pena, acercándose un paso, mientras se luchaba por mantener su equilibrio emocional. Jorge, todo lo que hice fue para protegerte, empezó su madre, pero Jorge ya no podía escucharla. El eco de las palabras de Natalia resonaban como un tambor en su cabeza. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo en voz baja, su inocencia contrastando con la tensión palpable en el aire. Antes que Jorge pudiera contestar, Natalia interrumpió. Es el momento de que sepas la verdad, Jorge, sobre tu hijo y lo que realmente ocurrió, lanzó con un tono burlón, saboreando cada instante de su confrontación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y la mirada de Jorge pasó de la ira a la desesperación, mientras su mente corría en círculos. ¿Qué era lo que iba a descubrir? ¿Qué verdades podrían romperlo del todo, y qué haría para reponerse? El miedo se coló en cada rincón de su ser, mientras Lucía tomaba la mano de Mateo más fuerte, tratando de protegerlo de las tormentas que parecían acercarse cada vez más rápido. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire se había vuelto denso, y las palabras de Natalia flotaban como una nube amenaza sobre su cabeza. Sin poder contenerse más, Jorge dio un paso adelante, decidido a desenterrar la verdad que podía romperlo, mientras una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que no conocía? ¿Había alguna posibilidad de redención? La multitud en la plaza, expectante, parecía contener la respiración, a la espera de la tormenta que estaba a punto de estallar. La vista de la plaza comenzaba a difuminarse para Jorge. Era como si se encontrara atrapado en un vórtice de emociones intensas que lo empujaban hacia el centro, hacia la verdad que evitaba. Sentía la presión en su pecho, como si cada latido pusiera un ladrillo más en la pared que cerraba su mente. Sabía que debía enfrentar lo que venía, pero la incertidumbre lo invadía con cada segundo que pasaba. Los murmullos de la gente comenzaron a tomar forma, y mientras sus ojos se enfocaban, vio el rostro de Mateo, lleno de miedo e incomprensión. La expresión inocente de su hijo le atravesó el corazón como una flecha. No hay forma de que le haga daño, pensó Jorge, un torbellino de desesperación en su interior. Quería protegerlo de lo que se avecinaba. Jorge, insistió su madre, con un hilo de voz, debes escuchar todo antes de reaccionar. Esto no es solo sobre ti, es sobre Mateo y la vida que hemos tratado de proteger. Entonces dímelo, exigió Jorge, sintiéndose atrapado entre la ira y la tristeza. Si Mateo no es quien creo, quiero saberlo. No puedo seguir así, viviendo en el miedo. Natalia sonrió con desdén. ¿Estás preparado para lo que viene? La verdad siempre es liberadora, aunque a veces duela. Sus palabras eran veneno, cada sílaba arraigada en la satisfacción de controlar a Jorge. Tuve que hacer sacrificios para protegerte, continuó Lucía, por fin dispuesta a abrir su corazón. Cuando Mateo nació, el mundo era muy distinto. Hay cosas con las que cargamos, decisiones que deben permanecer ocultas por amor. Por amor, repetía Jorge, sintiendo una rabia fría encenderse dentro de él. Para él, las palabras podían ser cuchillos, y estaba a punto de ser atravesado por uno. Con cada palabra que decía su madre, sentía que rompía un nuevo fragmento de su alma. Fue entonces que la verdad se deslizó, oscura y pesada, como una sombra en el horizonte. Mateo comenzó Lucía, pero la voz de Natalia irrumpió con brutalidad. No te dejes engañar, Jorge. Mateo es hijo de tu padre. Un secreto que tu madre ha mantenido por años, uno que afecta no solo a tu historia, sino a lo que realmente eres. La risa cruel de Natalia llenó la plaza, resonando como un eco gorjeante en bocas risueñas. El mundo se congeló ante el asombro. La revelación golpeó a Jorge como un huracán. Su mente se detuvo, incapaz de procesar el torrente que había desatado Natalia.
Los rostros que lo rodeaban pasaron de la indignación a la horrorizada aceptación de la verdad. Los murmullos se hicieron más intensos, como un maremoto de emociones. «Eres un monstruo», dijo Jorge, finalmente mirando a Natalia, sintiendo el calor de la rabia en sus venas. «Tú lo hiciste por venganza, no para ayudarme. Estás arruinando vidas. Y tú, en tu ignorancia, te mantuviste ciego a la realidad de tu propia sangre», replicó con un tono burlón, disfrutando cada momento de su agonía. Mateo aún no entendía. Sus ojos buscaban la verdad en el rostro de su padre. Jorge sabía que debía actuar, que debía reponerse, pero el telón de sus recuerdos empezaba a desenrollarse. Pensó en aquellos momentos que había guardado, aquellas pequeñas cosas que nunca le contó, los secretos de la familia que siempre giraban a su alrededor como sombras. «Detente», gritó Jorge de repente, no solo a Natalia, sino a sí mismo, como si pudiera cortar el hilo de la confusión. «Voy a enfrentar esto. Si hay algo que necesito entender es por qué nunca me lo dijiste antes». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Pensé que te protegería, que eran decisiones difíciles que no te podrían ayudar». Se detuvo, su voz quebrándose en el aire. La multitud observaba, con miradas entrelazadas en la pena y la intriga, una pregunta no formulada danzaba en el aire, la presión se tornaba abrumadora. ¿Qué significaría esto para él y para Mateo? La certeza de que su vida se divisaba en bifurcaciones, un camino hacia el perdón y el otro hacia la oscuridad. Así, en medio del caos, Jorge se dio cuenta de que el tiempo estaba corriendo. Todo quedaba a su merced. Ahora, su futuro, la relación con su hijo, los lazos con su madre. Pero se sentía fuertemente anclado. Mientras la plaza se mantenía en silente expectativa, un último destello de resolución cruzó por su mente. Sin embargo, su teléfono vibró con urgencia en su bolsillo. Al verlo, la ansiedad brotó de nuevo. ¿Sería la respuesta que tanto necesitaba? ¿Podría ser el comienzo de una verdad que ni siquiera él esperaba? «¿Quién es?», preguntó, mientras una chispa de esperanza iluminaba su mirada. «Es alguien que tiene información crucial sobre Mateo. Algo que cambiará todo», dijo la voz al otro lado de la línea, haciendo que su corazón latiera con intensidad. La plaza seguía girando, esperando la verdad, pero esta vez, Jorge sabía que iba a pelear por ella. El eco de la voz en el teléfono se desvaneció mientras Jorge trataba de procesar cada palabra. Algo en su interior chisporroteaba, como si la lucha entre el deseo de saber y el miedo a la verdad se manifestara en un estallido de emociones. «¿Quién eres?», repitió, la exigencia en su voz resonando con fervor. El murmullo del público se desvaneció en un segundo plano, su enfoque se concentró en la conversación, como si todo lo demás se hubiera desvanecido. «Solo alguien que conoce el pasado de Mateo». «No podemos hablar aquí, es muy peligroso», dijo la voz con un susurro tenso. «Pero si quieres protegerlo y entender toda la verdad, necesitas verme. Es una cuestión de vida o muerte». Las palabras resonaron en la mente de Jorge, acelerando su pulso. La idea de una amenaza inminente lo llevó a una nueva dimensión de preocupación. Su hijo, su único refugio, estaba en peligro, y la revelación de que no era quien pensaba complicaba aún más las cosas. «¿Dónde te encuentro?», preguntó, la voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Sus ojos se enfocaron en Mateo, que lo miraba con una mezcla de temor y fe. Entonces, como por un impulso, se volvió hacia su madre. «¿Tú sabías de esto?». Lucía, con lágrimas desbordando de sus ojos, asintió lentamente. «Lo he llevado en mi pecho, Jorge. No sé cuál es el secreto, ni quién más está involucrado, pero siempre he querido protegerte a los dos». «¿Siempre? ¿A los dos?». La incredulidad le retumbó en el pecho. «¿Qué más no me has contado?». Mientras se alejaba de su madre, la plaza parecía cerrarse a su alrededor, cada rostro un espejo de sus vacilaciones. Había algo más, una sombra en los ojos de las personas, y aunque el mundo seguía girando, él se sentía como un náufrago en un océano de incertidumbre. «Te espero en el café de la esquina», dijo la voz antes de cortar la llamada. La profunda incertidumbre que se dibujaba en su mente le urgía a actuar rápidamente. Sabía que esta reunión podría ser la clave para salvar a Mateo y tal vez a sí mismo.
Vamos, Mateo, dijo Jorge, tomando la mano de su hijo. Necesito que me acompañes. Hay algo muy importante que debo hacer. Mateo lo miró con confusión, pero su confianza en su padre lo llevó a asentir. Mientras caminaban, Jorge sintió la presión de las miradas de la plaza, como si cada paso los acercara más a un precipicio desconocido. La rabia, la tristeza, el miedo y el deseo de proteger a Mateo formaban un torbellino que hacía más difícil avanzar. Pero había un nuevo sentido de responsabilidad, algo que apenas comenzaba a despertar en su interior. Cuando finalmente llegaron al café, Jorge notó cómo su respiración se hacía más rápida. La pequeña mesa en la esquina estaba ocupada por una figura sentada, con la cabeza cubierta por una gorra. La imagen le resultaba inquietante, y una parte de él deseaba dar marcha atrás. «Soy Lía», dijo la figura, levantando la mirada. Sus ojos organizaron un rompecabezas de secretos y promesas. «Sé que estás buscando respuestas». Antes de que pudiera responder, ella continuó: «Mateo es clave en todo esto, y lo que revela su verdad podría cambiarlo todo, para ti y para la familia que creías tener». Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge. La revelación de Lía podía ser lo que necesitaba, pero también lo que lo destruiría. El peso de su decisión se cernía sobre él como una nube gris, cubriendo cualquier atisbo de esperanza. «¿Qué sabes de Mateo?», preguntó, sintiendo que el tiempo se había detenido para él. Las palabras de Lía nunca habían parecido tan cruciales, y a medida que ella comenzaba a hablar, Jorge se dio cuenta de que la pequeña chispa de esperanza que había sentido seguía viva, aunque ahora se mezclaba con una profunda incertidumbre. ¿Podría aguantar todo lo que vendría? ¿Estaba realmente preparado para descubrir qué más ocultaban su madre y su pasado? El futuro estaba en juego, y en sus manos se hallaba la decisión de afrontar las sombras o dejarse atrapar por la oscuridad. La brisa nocturna en Santa Rosa traía consigo un aire de renovación. Jorge se sentó frente a Lía, la figura enigmática que había arrastrado los fragmentos de su mundo a una realidad más compleja. La preocupación surcaba su rostro mientras esperaba que ella revelara su verdad. La taza de café humeante entre ellos parecía ser el único refugio en ese mar de incertidumbre. «Mateo es más que lo que imaginas», comenzó Lía, sus ojos reflejando una mezcla de pena y determinación. «Lo que sabe, lo que ha visto, puede cambiarlo todo para ti y para Lucía». Jorge sintió la angustia crecer. ¿Qué podrían haber ocultado sobre su hijo? La ansiedad se convirtió en un grito mudo en su interior. «¿Qué quieres decir?», exigió, su voz temblando con la carga de la verdad que estaba a punto de estallar. «Dímelo todo». Las palabras le salían con el peso de un rompimiento. «Mateo es especial», dijo Lía, manteniendo la mirada fija en Jorge. «Nació con habilidades que no puedes ignorar, algo que creíste que era un secreto familiar. Su energía, su conexión con las personas es increíble». Jorge frunció el ceño, cada palabra más incomprensible que la anterior. «¿Cómo puede ser eso? Es solo un niño. Solo un niño que necesita saber quién es realmente. Y tú, Jorge, debes decidir si serás parte de eso», continuó Lía, sintiendo que las palabras le pesaban. «Si no enfrentas la verdad, podría estar en peligro». Las palabras resonaron como campanas de alarma en su mente. ¿En peligro? ¿De qué estás hablando? Jorge sintió el mundo girar. ¿Acaso hay otros interesados en él? «No solo eso», Lía murmuró, tomando una bocanada de aire. «Tu padre tuvo más secretos de los que te imaginarías. Todo arraigado en un pasado oscuro que podría volver para seguir persiguiéndolos. Lo que haces hoy puede protegerlo o condenarlo». La angustia se apoderó de Jorge, pero no detuvo su búsqueda de respuestas. «Debo regresar a donde está Lucía a Mateo», murmuró, mientras se levantaba. Sin importar la verdad, la conexión con su hijo y el amor por Lucía eran lo único que realmente importaba. Quería ser el padre que pudo haber sido. Cuando llegó a la plaza, la comunidad todavía estaba reunida. La música parecía un eco lejano, pero los rostros de las personas mostraban preocupación. Lucía estaba con Mateo, mirándolo con esa mezcla de amor y desconfianza que había puesto en sus ojos. «¿Dónde estuviste?», preguntó Lucía mientras se acercaba, reconociendo que algo había cambiado en él.
Su mirada era intensa, y Jorge sentía la atmósfera cargada de expectativas. Siento que hay más de lo que estás dispuesto a compartir. He estado aprendiendo sobre Mateo, dijo Jorge, sintiendo que finalmente podía soltar la verdad que anidaba en su pecho. Sobre quiénes somos, lo que realmente significa ser su padre. Ella palideció, mirando a su hijo con una mezcla de temor y esperanza. Lo siento tanto, prosiguió Jorge, he dejado que el miedo dijera más que el amor. Pero no puedo seguir así. Estoy aquí para luchar por nosotros. Lo seré, aunque el pasado me pese. Tras un silencio, Lucía afinó su mirada. ¿Y si no es simple? ¿Y si el pasado está plagado de sombras? La duda en su voz resonó con delicadeza. No sé si puedo ser fuerte para enfrentar más lo que viene. ¿Y si lo enfrentamos juntos? Jorge ofreció, convencido de que esa era su única salvación. Todo es posible. Solo tengo que ser honesto contigo y con Mateo. Los ojos de Lucía se iluminaron un poco, mientras el niño, sintiendo la tensión, se interpuso entre sus padres. ¿De qué se trata todo esto? ¿Estamos cambiando o algo va a pasar? Los ojos de Mateo, inocentes y vulnerables, asestaron un golpe en el corazón de Jorge. Soy tu padre, Mateo, dijo Jorge, agachándose para estar a la altura del niño. Todo lo que necesito es tu confianza. Tengo algo que debo mostrarte. Te prometo que haré lo posible para mantenerte a salvo. Mateo, con esa lucidez infantil, miró a su padre. ¿Como los héroes de mis libros? La pregunta lo tomó por sorpresa. Jorge sonrió de verdad por primera vez en semanas. Porque solo tú puedes decidir la historia que quieres vivir. De repente, una figura surgió entre la multitud. Era su madre, menos expectante que antes. Jorge, dijo, su voz temblando. Hay más cosas que debes saber. Jorge sintió como si una gran ola se alzara de nuevo, mordiendo sus miedos como una tormenta loca. Lo sé, pero estoy aquí para comenzar de nuevo, no para perderme en sombras, respondió Jorge, consciente de cómo habían afectado los secretos a la familia. Las luces de cada uno de nosotros deben brillar, incluso cuando todo parece oscuro. ¿Podemos abrazar el futuro? La pregunta resonó entre ellos, llenando el aire de esperanza. Jorge se inclinó hacia Mateo y Lucía, formando un círculo limitado por la luz del amor compartido. Era ahí donde la verdad podía brillar, la energía a su alrededor comenzó a vibrar como una canción hermosa, y Jorge, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Seremos capaces de enfrentar todo y escribir una historia que resuene por siempre. Mientras tomaban las manos, el brillo en los ojos de Mateo reflejó el potencial de un futuro nuevo. Con cada palabra, Jorge se liberaba del peso del pasado, listo para escribir algo extraordinario juntos. Esa noche siguió su curso, con el aroma de las flores tiernas colmando la plaza y las risas de la comunidad mezclándose en el aire. La batalla que había comenzado a dar sus frutos, y el ciclo de secretos, mentiras y temores se reconfiguraba en amor, conexión y valentía. Era el camino hacia la sanación y la redención, y aunque aún habría desafíos por enfrentar, Jorge sabía que en cada paso hacia la verdad, había una luz cuya esencia brillaría de nuevo, iluminando a su familia por un camino de promesas renovadas. La comunidad los observaba desde una distancia prudente, sintiendo la tensión, la esperanza y la necesidad de cambio. Pero en medio de todo había una certeza: el amor verdadero todo lo puede, y juntos serían capaces de enfrentar cualquier tormenta. Y tú que has leído hasta aquí, no olvides suscribirte ahora para no perderte más historias como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emocionante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación increíble en la historia de Jorge, Lucía y Mateo. Hazlo ya.